Muy bien, sí, ¿Va a haber recuperatorio de los cuestionarios? sí. Van a poder recuperar todos los cuestionarios en los que les haya ido mal, por Está en el supuesto. cronograma. Ujú. Está en el cronograma. Ay, la apago porque esta cámara. Está en el cronograma, chicos. ¿Va a ser antes de la prueba final o cómo, profe? Y sí, Y sí. está en el cronograma. Porque si no, no pueden rendir la evaluación final si no tienen aprobado todos los cuestionarios y el trabajo práctico como el que hicimos ayer. Por eso tienen la oportunidad de recuperar. Si les ha ido mal en uno, o en dos, o en tres cuestionarios, no sé, cada uno sabrá. Igual vamos a publicarles un listadito de quiénes son los que tienen que recuperar y ahí tienen que estar atentos ustedes. ¿Sí? Entonces, tienen la oportunidad de recuperar ese cuestionario, pero para poder rendir la evaluación tienen que tener todos aprobados. ¿Sí? Y el ejercicio lo mismo. Cada profesor va a corregir los ejercicios que ustedes van a hacer la semana que viene. No sé si estuvieron leyendo en el aula, en la unidad 3, ahí tienen, a pesar de que está en el cronograma, igual le pusimos un anuncio aclarando cuándo van a hacer el ejercicio de recursos fuentes en cada comisión, qué día, con qué profesor, ¿sí? Igual se los pusimos ahí. Eso está en el cronograma también. Así que prepárense para la semana próxima porque van a tener que hacer ese ejercicio y tiene que estar bien hecho. ¿Mm? Ahí ya estuve preguntando yo cómo anduvieron con la clase anterior y ayer, porque ayer tuvieron eso. Y ahí me dijeron que muchos no habían ni siquiera estudiado con la clase grabada el ejercicio. Así no van a andar, chicos, desde ya les voy diciendo, no van a poder aprobar ese ejercicio así nomás. Tienen que estudiarlo. Y en un ratito no lo van a hacer, así que tienen que darle tiempo. Si no han podido ahora por algún motivo y no han podido aprovechar la clase con los profes ayer, no sé, van a tener que ponerse las pilas y estudiar solos ahora. Profe, Sí. hay algunas clases que, por ejemplo, no tomé el viernes, que fue la virtual, la actual, porque estuve internada. Yo recién me dieron el alta Mm, ayer a la tarde. sí. Así que yo O hay sea que no clases que yo no estuviste, pude, ayer no no pudiste ir a fui, la clase. ¿Quién es tu eh, profesor? no fui directamente yo por el tema ¿Quién de la es internación. Triana, ¿quién es tu profesor? Yo soy de la comisión 4 y B de la tarde. La de mi alumna sos. Sí, Ahora aprendo a ver acá. Bueno, ¿tenés cuántas faltas? Ya me voy a fijar, Triana. sí, porque yo desde el viernes que yo ya jueves, perdón, yo ya estaba internada y yo tengo el certificado, todo para presentarlo, o sea que hace Tenerlo a falta. mano, Triana, por las dudas, ¿sí? Yo ya me voy a fijar cuántas faltas tenés y ya lo vamos a ver, ya voy a ver tu caso, ¿sí? Que te lo Pero lleve Bueno, en la próxima clase, Adri, directamente. sí, sí, Llévaselo a la sí, profesora de la sí, próxima clase. sí. bueno, listo, profe, no hay problema. Bueno, muy bien. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, ya estoy mejor, así que bueno, por eso. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Cuídate. Sí, ¿Mm? gracias, profe. Listo, Mm, Triana. Gracias, bueno, profe. listo. Listo. No tenés por qué. Así tienen que hacer. Ustedes tienen que hablar cuando tienen algún problema, pero con tiempo, no después que ha pasado toda la clase. Porque ya ahí no podemos hacer nada. ¿Sí? Bien, comencemos. Hoy vamos a ver la unidad 4. Vamos a ver qué se acuerdan, cómo han estudiado, si han comprendido, qué no. ¿Sí? Unidad 4. Ahí estudiamos varios temitas que son muy importantes que ustedes los manejen. Ya tienen que comenzar a comprender y a saberlos a estos temas porque los van a usar siempre de acá en adelante, ¿sí? Las operaciones económico-financieras que realiza la empresa cuando desarrolla su actividad. Ahí vimos que hay dos tipos, hay dos clases de estas operaciones. Algunas que son llamadas operaciones básicas, que son repetitivas, que a la empresa las hace frecuentemente y que están muy ligadas a su actividad principal. Esas operaciones llamadas básicas conforman lo que se llama, ¿qué se llama? Forman parte de lo que se llama, eso que ustedes estudiaron, a ver.
Ciclo operativo normal estático de empresa. Muy bien, el ciclo operativo normal estático de la empresa. Perfecto, esas son. ¿Y cuáles son esas operaciones? ¿Se acuerdan? En empresa comercial Comprar, son vender, comprar, gastar, pagar, vender y cobrar. Perfecto, esas son 4, cuando hablamos de una empresa comercial, ¿sí? Y cuando hablamos de una empresa individual, ¿cuáles son? 5. ¿Son las mismas o no? No, se agrega una más, transformar. Claro, se agrega una nueva, ahí aparece una nueva, que no la tiene la comercial, y que es la de transformar, porque justamente se trata de una empresa industrial, cuya característica es, ¿sí?, tener un proceso productivo al cual ingresan materias primas, materiales, insumos, todo eso se transforma y da por resultado un producto final, que es el que la empresa comercializa o vende, ¿sí? Bien, esas operaciones básicas son las que conforman el ciclo operativo normal y se las tienen que acordar siempre y no confundirse, porque no son las únicas operaciones que la empresa realiza, ¿sí? Hay otras operaciones que la empresa realiza con mucha frecuencia también, no todas relacionadas con la actividad principal, ¿sí? No todas están relacionadas, pero también tienen que ver, digamos, con la operatoria, con la actividad que desarrolla la empresa. ¿Cuáles serían esas otras operaciones? Y no solamente hablamos de operaciones, sino también de qué. Junto con esas otras operaciones también, ¿qué podemos encontrar? Hechos económicos. Hechos económicos. Muy bien, Jazmín, hechos económicos. A ver, quiero que me den ejemplos de algunas de esas operaciones económicas que no integran el ciclo operativo normal estático de la empresa. Aportes y aportes, retiros, retiros, constitución, ¿Cómo? depósitos, préstamos, pago de impuestos, tasas y contribuciones. Ajá. Bueno, entonces sería la realización de depósitos, ¿sí? Cuando eso cuando nos estamos refiriendo, cuando la empresa está interactuando u operando ¿con quién? Con el Con el banco, banco. Con el banco, con una institución financiera. Muy bien. ¿Qué otra cosa dijeron? Vamos una por una, relacionando bien todo. A ver. aportes y retiros o constitución. Eso es cuando son operaciones con propietarios. Claro, cuando las operaciones son con los propietarios o los llamados socios de la sociedad, ¿sí? Cuando se constituyen, los aportes que hacen, ¿sí? Por ejemplo, a eso se refiere. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro ejemplo? Operaciones con el Estado, que son impuestos, tasas o contribuciones. O sea que cuando la empresa paga, ¿no es cierto?, esos impuestos. Muy bien. ¿Otro ejemplo? Por compra y venta, ingresos por actividades de inversión. Actividades de inversión. Cuidado con eso de compra y venta, ¿no? Compra y venta de inversión, siempre y cuando estén encuadradas en una actividad de inversión, porque si estamos hablando de compra y venta de mercadería, ¿qué pasa con esas operaciones? Pertenecen al ciclo operativo. Ciclo operativo. Exactamente, esas ya son las que integran el ciclo operativo. Muy bien. Y como ejemplo de actividades de inversión, ¿qué me pueden decir? A ver, ¿quién se acuerda? Compra de acciones. Sí. ¿Qué más? Mm, ¿Qué otro tipo de inversión puede realizar la empresa? Plazo fijo, profe. Un Plazo plazo fijo. Muy bien, un plazo fijo. ¿Qué? Compra Muy de bien. moneda extranjera. Compra de moneda extranjera, alquiler de inmuebles, muy bien, muy bien. Esos son todos los ejemplos que habíamos visto cuando vimos los componentes del activo, ¿se acuerdan? Ahí estamos hablando nosotros ni más ni menos que del componente inversiones. Muy bien. Bueno, perfecto. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que estamos hablando o nos referimos a un ciclo operativo normal y decimos estático? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos del ciclo operativo estático? Porque se porque repite. es algo que hace todos los días la empresa. Sí, pero si fuera algo que hace todos los días la empresa, esa la respuesta sería dinámico más que estático, ¿o no?
¿Por qué decimos que es estático? Porque recién está iniciando la empresa. No, Para poder estudiar cada uno de los actos económicos. exactamente, muy bien. Para eso tenemos que hacer abstracción del transcurso del tiempo, ¿sí? Dejamos de lado ese elemento del tiempo, del transcurso del tiempo, y los tenemos, a estas operaciones que la empresa hace, las podemos aislar, las podemos ver una por una y estudiarlas a cada una, ¿sí? Porque en realidad ese ciclo operativo no es así como lo estamos viendo ahí en la diapositiva, ¿sí? Comprar, después pagar, después vender, después cobrar. Es lógico, eso es lo que está ahí, es lógico, pero no es que se da así en la realidad, porque la empresa desarrolla muchísimas operaciones iguales y diferentes, ¿sí? Y todas esas operaciones se superponen, se entremezclan, ¿sí? Es todo muy dinámico. Pero ¿por qué lo armamos así y lo podemos ver así, con todas las operaciones separaditas? ¿Sí? Porque hacemos de cuenta que no existe el factor tiempo, ¿sí? Para poderlas estudiar. Si no, de otra manera no se podría estudiar. Entonces, acá no hay que quedarse con la idea de que eso es así en la realidad. Ahí se entremezclan todas, se superponen, no termina una que ya comienza otra, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a analizar una por una. A ver la operación de comprar. Primero en una empresa comercial. Todo lo que vamos a charlar ahora va a ser de una empresa comercial, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso. En la operación de comprar, ¿se refiere a comprar qué? Mercadería. A comprar la mercadería que la empresa vende. Estamos diciendo que se trata de una empresa comercial. Entonces tenemos que hablar de ¿qué? De mercadería. Muy bien. Y esa empresa compra la mercadería en el mismo estado, la vende a la mercadería que compra en el mismo estado en que la adquirió, ¿sí? Ahí no existe transformación alguna. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay una empresa que vende productos y entre esos productos que vende azúcar? Supongamos un almacén que vende azúcar. Resulta que esa empresa compra el azúcar, pero la compra por bolsas grandes, de 50 kilos. Pero ese negocio no vende el azúcar por bolsas de 50 kilos, le vende a sus clientes por bolsas de 1 kilo. Entonces, ¿ahí qué va a tener que hacer? Va a tener que fraccionar en la mercadería, en este caso el azúcar. Eso no significa, o no lo podemos relacionar con una actividad industrial. Cuidado con eso, ¿no? Es solamente ahí fraccionar nada más, porque no estamos transformando el azúcar en otra cosa. Se compra azúcar, se fracciona en bolsitas más pequeñas y la vende así como está. ¿Sí? Bien, ahora, gastar. Cuando decimos gastar, la empresa incurre en muchísimos gastos de diferente tipo, todos los días. Entonces, para poder estudiar esos gastos, los vamos a clasificar. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos gastos? ¿Cómo los clasificamos? De administrativo. Comercialización y financiación. Perfecto, muy bien, en 3, como ustedes dijeron. Vamos con el primero, gastos de administración. Miren que acá estamos hablando de gastos, ¿no? Bien, esos gastos de administración, ¿para qué incurre la empresa en esos gastos? ¿Por qué tiene que realizar esos gastos la empresa? O solventar esos Para gastos. administrar. Para el funcionamiento del mismo. Gasta, como el luz, gas. Bien, ¿para qué? Para administrar la empresa. Primero el concepto de lo que significa gastos de administración, para administrar la empresa, para que pueda funcionar la empresa, ¿sí? Ejemplo, ahora sí vamos a los ejemplos. Gas, luz, El sueldos. Útiles de Sueldo. oficina. gas, luz, dijeron sueldos, útiles de oficina. Bueno, ahí cuando dijimos sueldos. Cuidado porque la empresa tiene diferentes sectores, ¿sí? que cumplen una función diferente de acuerdo a la organización que tiene, a la estructura que tiene. Entonces, en este caso, ¿de qué sector de la empresa estaríamos hablando? Sector administrativo. Muy bien, entonces van a ser los sueldos de quiénes, De los empleados. ¿cuáles empleados? De los empleados que trabajan en el sector administrativo. Muy No los bien. que están en el salón de ventas. Exactamente. Entonces, cuidado cuando lean el ejemplo.
Tienen que tener cuidado, ¿sí? Entonces no podemos decir, ahí en la diapositiva es verdad, dice sueldo, pero se entiende que esos sueldos son solo de los empleados que trabajan en la parte administrativa, que hacen una tarea administrativa, ¿sí? Muy bien. Ahora, gastos de comercialización. Esos gastos de comercialización, ¿para qué la empresa incurre en gastos de comercialización? ¿Son necesarios para vender? Necesarias para vender. Porque son gastos necesarios para vender. Ese es el concepto. ¿Lo tienen al concepto? Eso no se lo tienen que olvidar. Son los gastos necesarios en que la empresa tiene que incurrir para poder vender sus mercaderías. ¿Sí? Ejemplo. Los fletes. Sueldo, gasto de flete, publicidad y propaganda. Muy bien, ustedes vieron que las empresas siempre están haciendo publicidad y propaganda, porque eso les permite captar más clientes, captar más mercados, para poder vender más productos, ¿sí? Más mercadería. Muy bien. Ahora, ahí ustedes dijeron flete. ¿A qué flete nos estamos refiriendo? Aquellos que Para transportan la llevar mercadería. mercadería. Los delivery serán. Sí, puede ser en alguna empresa que utilice delivery, pero transportan la mercadería de dónde hasta dónde. Del comercio Desde al el comercio comprador. hacia el... Ajá. Al cliente. Hacia el Muy consumidor. bien, hacia el comprador, o en este caso es el cliente, ¿no es cierto? Bien, entonces es el traslado. Este flete se refiere al traslado de las mercaderías desde el negocio hasta el domicilio del cliente, ¿sí? Ese es el flete. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, la empresa paga fletes, ¿sí? Por la compra de sus mercaderías. Porque también paga flete cuando compra mercaderías, ¿o no? ¿Sí? Bueno, esos fletes que la empresa paga cuando compra mercaderías, ¿integran los llamados gastos de comercialización? Y Si ustedes sería así tuvieran que porque elegir, Creo que no. tuvieran que elegir una opción de por sí o por no, ¿qué ponen? sí, No, Sí. No, que no. sí, para mí sí. Sí. Ujú. Para algunos sí y para otros no. ¿Sí? No, A ver. iría a una cuenta del resultado porque para la empresa es una pérdida. También es Sí. verdad. Sí, es un gasto. Con todo lo que es gasto, Pero en principio, sí, es un gasto tiene el tratamiento. necesario. Claro, pero tiene el tratamiento, como ustedes le dicen, de una pérdida, lo asocian a los gastos con las pérdidas y a los ingresos con las ganancias, ¿no es cierto? Después ya van a aprender bien que hay una diferencia entre esos dos términos que no son sinónimos, pero no importa, por ahora tengamos la idea, está bien. Perfecto, pero, entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos que forman parte de los gastos de comercialización, sí o no? ¿Qué dijimos Para mí hace sí. rato? Sí, ¿Qué cosa, Sí, profe? bueno, Porque transporta sí. la mercadería. están bien convencidos del tema, ¿no? Está bueno. A ver, pero ¿qué dijimos recién de qué significan esos gastos de comercialización? Denme el concepto. de Son necesarios para vender. Ajá. para ¿Y Son vender el y gastos flete de qué? necesarios para vender. Y entonces, si yo le estoy diciendo que es el flete que la empresa paga cuando compra las mercaderías, Entonces sí, sí, Que es un no gasto de sería. Entonces comercialización. sí es Son gastos de necesario. no, son gastos de servicio. ¿No? a ver, nos ordenemos un poquito. Para mí Chicos, sí, sí forma parte de... piensen lo que están diciendo. Piensen, no están pensando. No están pensando. A ver, el concepto de gastos de comercialización son aquellos gastos en los que la empresa sí o sí tiene que incurrir para que la empresa pueda vender sus mercaderías. Ese es el concepto de gastos de comercialización. Entonces, un flete que la empresa paga cuando está comprando sus mercaderías, porque está comprando las mercaderías en un proveedor y ese proveedor se las va a enviar a su depósito, a su domicilio, y la empresa tiene que hacerse cargo del flete y lo paga. ¿Ese flete es un gasto de comercialización? No, porque está comprando. Exactamente, Depende de la porque perspectiva. no encaja con el concepto de gastos de comercialización. Estamos diciendo que los gastos de comercialización son gastos para poder vender, no para poder comprar. Para poder vender la mercadería. Todo el esfuerzo que la empresa tiene que hacer para poder vender, esos son los gastos de comercialización.
Este otro flete que paga cuando compra, no siempre, a lo mejor en algunos proveedores sí, en otros no, ¿sí? Este otro flete tiene otro tratamiento, no es un gasto de comercialización, porque no estamos hablando de venta, estamos hablando de compra, ¿sí? Entonces, sí. Sí, Raúl. No sé si querías decir algo, pero no se te escucha. Bueno, parece que no. Entonces, les decía que este otro flete, cuando la empresa compra mercaderías, tiene otro tratamiento contable. Ese flete va a ir para otro lado, no va a ser un gasto de comercialización. Ese flete va a pasar a formar parte, ¿saben de qué? Del costo de la mercadería que la empresa está comprando. Entonces, la empresa, cuando compra, va a recibir una factura del proveedor que le dice que ha comprado mercaderías por 500.000 pesos, supónganse. ¿Cuánto le costó a la empresa comprar la mercadería? Lo que dice la factura. ¿Cuánto? 500.000 pesos. 500.000 pesos. Pero resulta que para que la empresa pueda tener esa mercadería en sus depósitos, en la empresa, para que la pueda vender, ¿sí? Tiene que pagar un flete que se la lleve hasta ahí. Entonces, la mercadería no solamente le costó esos 500.000 pesos, le va a costar en realidad tenerla en su empresa para poder venderla 500.000 pesos más el flete, o sea que la mercadería le costó más de 500.000. 500.000 pesos más el flete, supóngase que pagó 10.000 pesos de flete, 510.000 pesos es lo que le costó a la empresa comprar la mercadería. Ese es el verdadero costo que tiene la mercadería para la empresa cuando la compra. ¿Se entiende? Entonces, nada que ver con los gastos de comercialización. Entonces, ahí, con este ejemplito nomás, miren de sencillo que es, nos podemos confundir y mucho. Si no tenemos muy en claro el concepto de lo que significa cada tipo de gasto. Si yo tengo en claro el concepto y lo pienso, y cuando estoy analizando el ejemplo, no lo pierdo de vista y me lo repito una y otra vez, no me voy a confundir a la hora de dar una respuesta. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar, tenemos que analizar y, ¿sí? Y tenemos que comprender bien eso. ¿Se entiende? Así hay que estudiar. ¿Sí? Por eso estamos haciendo todo este ejercicio. Bien. Ahora, vamos a los gastos de financiación. Y fíjense bien cuál es el concepto de los gastos de financiación. ¿Para qué? Cuando la empresa incurre en gastos de financiación, ¿para qué? Para obtener crédito o dinero. Para obtener un crédito. Bien, para obtener crédito o dinero. La empresa en algún momento va a necesitar dinero, ¿sí? Porque no lo tiene, va a necesitar dinero para algo, y bueno, va a tener que buscar quién se lo pueda facilitar, va a tener que ir a elegir una fuente que le provea ese dinero. ¿A quién va a acudir normalmente si necesita dinero? ¿Quién le va a prestar dinero? Banco. El banco le va a prestar dinero, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los gastos que la empresa va a tener que pagar o que va a tener que enfrentar como gastos de financiación a raíz de que tuvo que pedir prestado ese dinero al banco? Intereses. Las intereses, comisiones bancarias. Muy bien, los intereses. Entonces, ¿cuáles son los gastos de financiación? El préstamo que recibió, Sí. más los intereses. A los intereses, las comisiones. ¿Pero el préstamo también es un gasto de financiación? No solamente los intereses. No. Los Solamente el intereses interés que le dan. y las comisiones. Muy bien, solamente el interés. Entonces, si hay una consigna que dice el préstamo obtenido del banco fulano de tal, y ustedes tienen que elegir si eso es un gasto de financiación, ¿qué van a hacer? Que no. No. Que no. Y no lo pueden elegir porque no es un gasto eso es préstamo, es un dinero, un recurso, dinero que entra a la empresa, no es un gasto. Sí, un gasto va a ser, porque la empresa lo sabe, que va a tener que devolverle al banco ese dinero, pero a la vez se lo va a tener que devolver con un interés, porque el banco le va a cobrar un interés, que va a estar de acuerdo a la tasa que el banco cobra, al plazo, a la cantidad de cuota, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, y también el banco, con otro tipo de operatorias, no solamente con el préstamo, así como estamos hablando ahora, hay un montón de otras operaciones o servicios que el banco le presta a la empresa, que financia a la empresa, que le permite a la empresa contar con dinero,
no necesariamente es un préstamo, el banco le va a cobrar. El banco no hace nada gratis, chicos, el banco cobra, ¿sí? Le va a cobrar intereses, le va a cobrar comisiones, ¿sí? Entonces, los gastos de financiación son solo los intereses y las comisiones. Cuidado con eso, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las otras operaciones, dijimos, que integran el ciclo operativo? Ya está. Profe, una compras y consulta. ya está. Pagar. Profe, Sí. una consulta. En el caso que uno de los socios le haga el préstamo a la sociedad, ¿no? A la empresa, y le cobre un interés, ¿eso también entraría por más que no sea de banco? Sí, también. También son intereses que está pagando, nada más que acá la fuente de financiación es otra. Pero eso ya es un préstamo particular del socio para con la empresa. ¿Sí? Profe, ¿y si fuera un préstamo de una entidad financiera? Es lo mismo. Lo mismo. Hay Sí, entidades sería casi como financieras, el mismo dijimos, banco. ya conversamos esto, que hay entidades financieras que no son bancos. Claro, por eso. Puede ser un ¿Cierto? prestamista, por ejemplo, ¿no? Claro, tal cual, puede pedir Y lo dinero, mismo pero a ese funciona como prestamista un también banco. le va a cobrar un interés. ¿Sí? Claro, las comisiones serían los gastos, Le digamos. va a cobrar una comisión, le va a cobrar un interés, entonces eso, lo que tiene que quedar claro es que el gasto de financiación no es el dinero que recibe la empresa, que le prestan a la empresa, es el pago de los intereses que va a tener que hacer y de las comisiones a lo mejor que le van a cobrar por otro tipo de operaciones, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, las otras operaciones que integran el ciclo, decíamos, volvamos a eso, ¿cuáles eran? Pagar, vender y Pagar, cobrar. Pagar, vender y cobrar. Bueno, ¿pagar qué cosa, chicos? ¿De qué se trata? ¿Pagar qué? Porque la empresa puede La hacer compra. Un dinero muchos pagos. comprado y o La compra y los gastado. gastos. Es el egreso de Claro. dinero. Ahí la empresa está pagando lo que compró. El egreso de O- un dinero. Claro, Los- pagar significa que la empresa entrega dinero. Eso quiere decir egreso de dinero. Va a egresar dinero de la empresa porque tiene que entregarle a alguien dinero si está pagando, ¿sí? Entonces, ahora, el tema es ¿por qué paga? ¿Paga por cualquier cosa acá? ¿Acá entran los pagos que la empresa hace de cualquier tipo? ¿O qué tipos de pago va a entrar acá en este ciclo operativo? Por la compra Lo o que gasto. compró. La Compra de compra o el mercadería gasto de y los algo, gastos de alguna administrativos, mercadería. de comercialización y de financiación. Por todos los gastos anteriores. Los gastos anteriores y las compras, ¿la compra de qué? La compra de la De mercadería. 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 Solo de la mercadería. O también va a entrar acá el pago de la compra de un equipo de computación que haga la empresa que necesita. Sí, también. También. ¿También? No, Sería me parece que gasto, No, profe. yo creo que no. No es gasto, porque está gastando ellos en comprar algo para su empresa. a menos Depende. que Si se es aclare para que esa vender. computadora necesita para la administración. Sí, por ejemplo, a ver si ese es el Supuestamente. ejemplo. Si la empresa paga una computadora que compró de contado, ¿eso entra acá en pagar dentro de los gastos operativos? No, No, ¿Por qué no? A ver, Porque pensemos un es poquitito. un activo, porque es un activo para la empresa, el bien que entra. Porque es un gasto único. Claro, porque primero que nada, lo que está comprando es un activo, sí, es verdad, pero ¿qué tipo de activo dentro de los componentes de activo? De Bienes uso. destinados a ser utilizados. Son los activos destinados a ser utilizados por la empresa. El equipo de computación, perdón, es un activo destinado a ser utilizado, ¿sí? Bien. ¿Y qué dijimos nosotros de la operación de compra que integra el ciclo operativo? ¿Compra de qué dijimos? Solamente de mercaderías destinadas a ser vendidas. Entonces ese pagar, ¿a qué se refiere solamente? A la Mediante mercadería. alguna- A la compra de mercadería, porque en este caso es una empresa comercial, y al pago de estos gastos que estamos viendo que integran el ciclo operativo. Gastos de administración, gastos de comercialización o gastos de financiación. ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe. si hubiéramos contestado que sí, está mal. Si hubiéramos contestado que sí, el pago de la compra de un equipo de computación forma parte del ciclo operativo, está mal. Y si llegara el caso en el que los equipos de computación sean para revender.
Bueno, pero en ese caso el equipo de computación viene a ser la mercadería para la empresa. Si la empresa tiene la actividad de comprar equipos, de vender equipos de computación, los equipos de computación para esa empresa es mercadería. Pero en este caso yo le estoy diciendo que la empresa compraba un equipo de computación para usarlo en la parte administrativa. ¿Se acuerdan? Sí. Está muy bien en la observación de Jesús, está perfecto. Entonces tengo que pensar, depende. Un auto, si yo le digo que una empresa, a ver, una concesionaria compra autos, ¿sí? Y cuando compra autos, los tiene que pagar, por supuesto, ¿sí? Esos autos, ¿qué son para la concesionaria? Mercadería. La mercadería. Son mercaderías. Para esa empresa que se dedica a esa actividad es mercadería. Entonces, cuidado con la actividad de la empresa. Siempre tengo que ubicarme qué es lo que dice la consigna. Si o conozco la actividad de la empresa o, de lo contrario, se les va a decir que el bien que están comprando, ¿para qué? Si lo usa o lo vende. ¿Sí? Entonces, ahí cambia. Muy bien. Vender. ¿Vender qué cosa? Las La mercaderías. La de los mercadería que clientes. se compró. Muy bien. Y si le digo que la empresa vendió una traffic que usaba para repartir mercadería porque ya no la puede tener o no la quiere tener más porque ya no distribuye mercadería, ahí entra No, vender. Forma parte de No, la no entraría. No entra. Forma parte de vender. porque es una compra Exactamente. En externa. este caso, Vende la ese empresa. ejemplo, no formaría parte del ejemplo de vender, porque acá estamos hablando de vender mercadería. Claro. ¿Se entiende? Y cobrar. Cuando Percibir vendemos, dinero. cobramos. Cuando La recibe mercadería. el dinero, percibe el dinero. Ujú. Pero cobrar dinero pues, ¿de qué? ¿Proveniente de qué? De la venta. De la venta de esa De mercadería. la De la venta venta de realizada de la mercadería. mercadería. De la venta De de la esa mercadería. venta de mercadería, muy bien, no de la venta de cualquier bien, de la venta de mercadería solamente. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entendido eso, ¿no? Vamos al Sí. ciclo operativo normal de una empresa industrial. Dijimos ahí, ustedes dijeron hace rato que había una operación que era diferente, que era nueva. Que era la transformar. Era transformar, muy bien. Bueno, vamos a la operación de compra en una empresa industrial. ¿Comprar qué? Acá ya no podemos hablar de mercadería. La materia prima. materiales. Materia Materiales para e transformar. insumos para transformar. Muy bien. ¿Qué son Jale. las materias primas y qué son los materiales e insumos? ¿Es lo mismo? No. La materia ¿Alguien se prima es la ocupó de materia buscar base para eso? ser transformada y convertirse en otro producto de mayor valor comercial. Eso que dijiste, Jesús, estaba referido a qué. A la materia prima Muy bien. ¿Y las materiales e insumos? son aquellos necesarios para hacer esa transformación. Ujú. Son elementos necesarios para hacer la transformación. Por ejemplo, decimos que estos materiales e insumos son elementos que se gastan en el proceso productivo. ¿Sí? ¿Sí? Y quedan, digamos, se desaparecen, digamos, en el proceso productivo. ¿Por qué? Porque son necesarios para producir, para obtener el producto final. ¿Sí? Pero no es lo mismo, no son sinónimos materia prima de materiales e insumos. ¿Sí? A ver, algún ejemplo, alguna actividad industrial donde podamos poner un ejemplo de lo que sería materia prima y lo que sería material o insumo para fabricar algo. Fabricación Lo de que hace la azúcar, en la empresa caña de Ledesma. azúcar. Algo que conozcamos, que de lo que podamos La hablar. empresa Ledesma. Azúcar, por eso. El azúcar, claro. El trigo. Salta. ¿Por qué? El trigo, ¿por qué? Para harina. La materia Bueno, pero prima ¿cuál sería es la el trigo. empresa industrial? ¿Qué es lo que fabrica esa empresa? Vos me decís trigo, la empresa no fabrica el trigo. Harina para ser dividida y comercializada. Ujú. La materia prima sería el trigo que se compra a los productores, generalmente siempre son terceros. De ahí se agregan el proceso industrial y varios insumos para su transformación en harina. ¿Y qué otros insumos llevará para convertir el trigo en harina? Me parece que no es un ejemplito medio completo, porque normalmente los que producen De trigo hecho, son los que convierten la harina y la venden a la harina. La harina sí es materia prima de algo. Puede ser materia prima de algo. ¿De una panadería?
Tiene De que hecho, ser, se claro, ocupa tiene más que haber máquina. un proceso de transformación. Sí. ¿La empresa Cosalta podría ser? ¿Cuál empresa? Cosalta, de leche y queso. La empresa Cosalta. Sí, claro que sí, es así, por ejemplo, la que dijo recién Carla de la panadería, que fue la que dieron esta mañana el ejemplo, está muy bien. Entonces, a ver, vamos con la panadería que todo el mundo conoce cómo es eso. ¿Sí? ¿Cuál es la materia prima en una empresa que fabrica pan, que elabora pan? La harina. La harina, muy bien, la harina. Ahora, sí, y como materiales o insumos, ¿qué diríamos que necesita esa industria? Azúcar, La maquinaria, Azúcar, la levadura, maquinaria. serían Azúcar, insumos, ¿qué más? o sea, serían No, pero azúcar, no me digas levadura insumos, Jesús, decime qué. Azúcar, ¿qué más? y levadura. Trigo. Levadura, muy bien, levadura. Ya está, el trigo no, la harina ya está. ¿Sí? ¿Qué más? No me acuerdo cómo se llama, crema pastelera, que es un aditamento que usan todas las panaderías, que se compra por tacho. ¿Mm? ¿Y qué más se va a necesitar? Agua, chicos, sal. Si no son cosas dulces lo que fabrica, sal, agua, leche, ¿sí? Todos esos son insumos o materiales que se necesitan para fabricar distintos tipos de pan de la panadería, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el ejemplo? Entonces, Sí. no confundan o crean que la materia prima es igual que materiales e insumos, ¿sí? Bien, se refiere entonces a comprar eso. Vamos a gastar. Ahí vamos a encontrar los mismos gastos que vimos para la empresa comercial, los gastos de administración, los de comercialización y los de financiación. Esos son iguales. Lo mismo que dijimos para la empresa comercial son válidos para la empresa industrial, pero vamos a encontrar un gasto nuevo. ¿Cómo La se de llama? fabricación. El gasto de fabricación. Muy bien, el gasto de fabricación. Entonces, ese gasto de fabricación son gastos en que la empresa incurre ¿para qué? Para transformar la materia prima. Para transformar. Muy bien, Ajá. para transformar la materia prima y obtener un producto final. Muy bien. Ejemplo de esos gastos de fabricación. La electricidad de las máquinas. El panadero. Muy bien. Otro ejemplo. Los sueldos de las personas capacitadas o los técnicos que... De los El operarios. panadero sería en todo caso, profe. Muy bien. Los sueldos de las personas que trabajan ahí, si estamos hablando de la panadería, de los que trabajan en la panadería, ¿sí? De los que elaboran el pan, ¿sí? Bien. ¿Y qué dijiste, Juan? De los operarios, había dicho. Claro, de los operarios, los que están haciendo el pan, los que cuidan las máquinas. Ahí en la panadería debe haber muchas máquinas. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? No, horno, mezcladora. Muy bien, horno, mezcladora, batidora, ¿sí? Un montón de máquinas que trabajan a lo mejor con electricidad, ¿sí? El horno puede a lo mejor trabajar o necesitar gas. Puede ser un horno eléctrico o puede ser un horno a gas. Entonces, esas máquinas necesitan algún tipo de energía para poder funcionar. Entonces, lo que la empresa gasta de electricidad que consumen esas máquinas sería un gasto de fabricación, porque está directamente relacionado con el proceso productivo. No estamos hablando de la electricidad que se consume en el resto de la empresa, ¿sí? En el salón de ventas que tiene cuando vende los distintos tipos de pan y facturas, lo que sea que haga, ¿sí? No estamos hablando de eso. Ese sería ya un gasto de administración, la luz del salón o de que se usa para ventas, digamos. Lo mismo, esa panadería lo mismo, tiene que tener una oficina administrativa que lleve los papeles, ¿no es cierto? Bueno, la luz que se consume ahí, tampoco estamos hablando de esa luz. Estamos hablando de la luz que consumen las máquinas que intervienen en el proceso productivo para elaborar el pan. ¿Se entiende? Si no hay la electricidad, puede ser, como dijimos recién, el gas, o puede ser que otra cosa. Ya dijeron los sueldos de los panaderos, de las personas que están ahí elaborando el pan, de los que están manejando las máquinas. La luz, profe. Ya dijimos, la electricidad es la luz. El gas. Ya dijimos el gas para el horno. También dijimos, chicos, ¿dónde estaban ustedes?
¿Qué Y ahí más? entraría, profe, ¿no entraría también en los sueldos de lo que sería el contador, que es el que tiene un balance de todo lo que es la venta de la panadería? No, porque Y estamos hablando de estamos, gastos de mira Álvaro, fabricación. vos fíjate que estamos hablando de gastos de fabricación. El contador se mete ahí a la Ah, panadería, perdón, fabrica pan. pensé que hablaban de administración. No, De todavía no gasto de pasamos máquinas. ahí. No pasamos No. ahí. Estamos en De gasto de gasto de máquinas. fabricación. También puede ser combustible, chicos. Combustible, si hay alguna maquinaria que no sea la de la panadería, que sea otro tipo de actividad industrial y funciona con algún combustible, el combustible que se usa para esa maquinaria. Ahora, en ese tipo de empresas, si les pregunto, a ver, el combustible, el gasto en combustible que hacen cuando le cargan nafta al auto, digamos, que tiene la empresa para repartir los productos que vende, los productos que elabora y vende. ¿Ese combustible es gasto de fabricación? No. No. De comercialización, ¿no es? Comercialización. Exactamente, ese combustible viene a ser un gasto de comercialización porque tiene que ver con la venta del producto, ¿sí? No con la fabricación del producto. ¿Se entiende? Muy bien. Profe, una consulta en el caso que diga una maquinaria que se compró porque se rompió otra, ¿no? Para la fabricación de un producto, igual Ajá. eso iría para bienes de uso, o sea, no iría tampoco acá. Y no, la maquinaria, ¿qué es cuando la empresa compra una maquinaria? Por ¿Qué eso, para tipo de bienes de activo? uso. Bienes destinados ¿Cómo? al De uso. uso, para bienes de Ahí es uso. pagar. Claro, es una maquinaria que es un bien, un activo que la empresa, un recurso que la empresa está comprando para ser usado. ¿Sí? No es un gasto. Comprar una maquinaria no es un gasto. Ahí yo estoy adquiriendo o incorporando a mi empresa un activo, un recurso. ¿Sí? No puedo decir que estoy gastando dinero cuando compro una maquinaria, porque esa maquinaria yo la incorporo, va a estar en mi activo, no se va a consumir con el primer uso tampoco, no se va a desaparecer porque yo la uso una vez. No es un gasto. ¿Se entiende? Cuidado con confundir activos con gastos. ¿Quedó claro eso? ¿Los gastos de Sí. mantenimiento también irían ahí? ¿Gasto de mantenimiento de qué, Martín? Si vos me decís gasto de mantenimiento, yo no sé a qué te estás refiriendo. Tantas Para cosas se mantener las pueden echar a perder máquinas en de una producción. empresa. ¿Cómo? Para mantener a las máquinas de producción. Entonces sí, si hay un técnico que nosotros tenemos que pagarle porque tuvo que reparar una máquina que se descompuso, o a alguna de las máquinas que están en la línea de producción hay que hacerles un servicio o un mantenimiento para que no se rompan y no se pare la producción, eso va a ser un gasto de fabricación, sí o sí. ¿Se entiende? Porque sin esa máquina andando, no se produce. ¿Estamos? Sí, ¿Está bien? gracias. Puede ser otro ejemplo, muy bien. Gastos de administración dijimos, gastos de comercialización y financiación son lo mismo. Así que no lo vamos a repetir porque es lo mismo. ¿Estamos? Acá lo diferente es el gasto de fabricación. Vamos ahora a la clasificación de estas operaciones económico-financieras. Ah, bueno, no, acá faltaba analizar, perdón, transformar, lo que dijeron ustedes. ¿Transformar qué cosa? La materia prima. Muy bien, las Material materias prima. primas y los materiales que se adquieren o los insumos para obtener los productos que la empresa elabora o fabrica, ¿sí? Muy bien, y después pagar, ¿pagar qué cosa? Un egreso, Lo gastado. lo gastado. Ajá. Sí, Lo que estamos pagan hablando de gastado. gastos de qué tipo. Comprado y o gastado. Por eso, cuando decimos pagamos lo comprado, pero ¿la compra de qué? Volvemos a lo mismo que La compra analizamos en de empresas materia comerciales. prima, ¿Está insumos fabricando? y los gastos de De lo fabricación que se está también. fabricando, claro. Muy bien, muy bien. Solo la materia prima, los materiales e insumos o los gastos que acabamos de ver. ¿Sí? Muy bien. Vender. El producto ¿Vender qué final, producto cosa? terminado. Los productos terminados, solo los productos terminados. No estamos hablando de cuando la empresa vende otro tipo de bienes. ¿Sí? Estamos hablando de los productos que fabrica. ¿Se entiende? Y Sí. cuando decimos cobrar, por los productos terminados. Cobrar la ¿Cobrar venta qué cosa? realizada. La venta de esos La venta de productos, los del productos. No, por producto. la venta de los productos que se vendió. Muy bien, por la venta de los productos terminados. Muy bien. Así es.
Con eso finalizamos el ciclo operativo de la empresa industrial. Después también estudiamos la clasificación de estas operaciones económico-financieras. ¿Cómo se clasifican? Hay dos clasificaciones que hemos estudiado, en transaccionales y no transaccionales. ¿Quién explica cuáles son las transaccionales y cuáles las no transaccionales? Las transaccionales están vinculadas con las actividades de terceros, que sería comprar, pagar, vender y cobrar. Sí. Ahí, Jazmín, está cerquita lo que dijiste, pero te expresaste mal. A ver, las operaciones económico-financieras, estamos hablando de las operaciones económicas que realiza la empresa, ¿sí? No de las de tercero. Vos dijiste, están vinculadas con las operaciones de tercero. No. Las operaciones de tercero a mí no me interesan. A la contabilidad de nuestra empresa no le va a interesar qué operaciones hace el tercero. ¿Sí? ¿Qué operaciones nos interesan? Las que hace nuestra empresa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llaman transaccionales? Porque estas operaciones tienen que ver o están relacionadas, digamos, o tienen que ver con actividades u operaciones que la empresa desarrolla, ¿sí?, con terceros ajenos al ente. ¿No? Cuando se relaciona con terceros ajenos al ente. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Comprar, vender. ¿Qué? Comprar y vender. La mercadería. Cuando compra mercadería, muy bien. ¿Con quién se está relacionando ahí cuando compra mercadería? Con un tercero. Proveedor. Muy Con el bien, con proveedor. un tercero ajeno a la empresa que se llama proveedor. Muy bien. Otro ejemplo. Vender estaría relacionado con un cliente. Muy bien, cuando vende sus mercaderías o cuando vende los productos que elabora, también se relaciona con muchos terceros, que son en este caso, ¿quiénes? Los clientes. Muy bien. Entonces, cuando le paga a alguien, ¿a quién le puede pagar la empresa, por ejemplo? A ver. A los empleados. Cuando le paga a los empleados los sueldos, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro pago puede hacer la empresa? ¿De qué? A un proveedor. A los proveedores. A los proveedores, muy bien, a los proveedores, cuando le paga un proveedor. Muy bien. Entonces, estas operaciones, a su vez que son transaccionales porque derivan de eso, las podemos clasificar también en aquellas que son económico-patrimoniales y aquellas que son de carácter financiero. Lo de financiero, a ver, vamos por descarte. Financiero dijimos que tiene que ver con ¿qué? Lo financiero. Pagar y cobrar. Pagar y cobrar. Tiene que ver con el movimiento de dinero, con el ingreso y el egreso de dinero o de fondos, todo lo financiero, ¿sí? Entonces, lógicamente, ¿de cuáles actividades u operaciones económicas estoy hablando yo? De las que dijeron recién. Cobrar. Pagar y cobrar. Y cobrar, muy bien. Y entonces las otras, ¿cuáles serán? Las económico-patrimoniales. Comprar y vender. Comprar y vender. Comprar y vender, exactamente, comprar y vender. Y estas operaciones económico-financieras no transaccionales. ¿Por qué son no transaccionales? Porque son actividades Son económicas. decisiones internas y aparte no están vinculados con terceros. Bien, no están vinculadas con operaciones que la empresa haga con terceros, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Están referidas, como dice Jazmín, a decisiones internas que toma la empresa y también pueden tener que ver con ¿qué? Con hechos que ocurren, dice acá, en el contexto, ¿sí? A ver, veamos las primeras, decisiones internas que toma la empresa. Ejemplo, esas decisiones internas tienen que ver con ¿qué? O están relacionadas con las organizaciones Se produce, y los cuándo caracteres se propios produce, cómo se produce. de los tipos de la actividad que tienen. Claro, están relacionadas con la actividad de la empresa. Entonces, si fuera, ahí el ejemplo que ustedes tienen, si fuera una empresa industrial, ¿qué decisiones va a tener que tomar, por ejemplo, la empresa? Decir, ¿Cuánto fabricar? Claro, ¿cuánto fabricar? materia prima. ¿Cómo? La materia prima. ¿Qué materia prima quiere adquirir? Si una materia prima de esta calidad o de aquella calidad. Si quiere fabricar más de un producto, va a tener que decidir si fabrica los dos o solamente elige uno y fabrica uno. ¿Se entiende? ¿Cuánto comprar también sería, profe? ¿Comprar qué? Pero dame un ejemplo.
la materia prima para fabricar ese producto. ¿No sería transaccional? Sí, esa es una decisión que va a tener que tomar siempre, por supuesto, pero no es una decisión interna. ¿Por qué? Porque está decidiendo qué materia prima comprar, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál va a comprar? Porque supongamos que venía comprando una, pero ahora esa materia prima de esa calidad, de ese proveedor, está muy cara. Entonces, a lo mejor puede tener que decidir comprar otra que no sea de tan tremenda calidad, sino un poquito menos y que también sea buena, ¿sí? ¿Se entiende? Son decisiones de este tipo, por ejemplo. Bueno, y de hechos que ocurren en el contexto. ¿Qué significa esa palabra de contexto? ¿Qué es el contexto? Ya lo hemos hablado a esto. No sé si con ustedes, creo que en todas las clases hemos hecho referencia a lo que significa el contexto cada vez que encontramos esa palabra. El lugar donde se desenvuelve la organización. Muy bien, el lugar donde se desenvuelve la organización. ¿Qué otra cosa dijeron? Que no alcancé a escuchar. La comunidad de la que es parte. Sí, muy bien, la comunidad de la que es parte de la empresa, porque está ubicada en algún lugar donde hay una comunidad, muy bien. ¿Quiénes más están en ese? Es todo lo que rodea a la empresa, porque volvemos a insistir, la empresa no está solita, aislada. La empresa está inserta en un contexto grande, que es un mercado, donde existen otros entes como la empresa, que son, por ejemplo, como dice Carolina, la comunidad. ¿Quiénes más están en ese contexto? Competidores. Los competidores. ¿Quiénes más están en ese contexto? Los acreedores. Los acreedores, muy bien. ¿Quiénes Y más? los proveedores. Porque Los si cierra proveedores. la empresa que le provee a él la materia prima, tiene que cambiar, tiene que tomar una decisión. Los lleva a tomar una decisión interna. Sí, perfecto. Muy ¿Clientes bien. también sería, profe? Los clientes también están ahí. ¿Y quién más está ahí? Que siempre es como que nos está ahí persiguiendo un poco. ¿El Estado? El Estado. ¿Eh? El Estado está vigilando todo, ¿sí? El Estado está vigilando todo a través de sus diferentes organismos, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa en ese contexto? A ver, que pueda afectar a la empresa, porque todo lo que pasa en el contexto la afecta de alguna manera, ¿sí? Entonces, ejemplo de esos hechos que pueden ocurrir en un contexto y que afectan a la empresa. A ver, ¿cuál puede ser? La aparición de una... Dando impuestos. Aumento de impuestos a la compra y venta de los insumos. A ver, ¿cómo es? Cambio de los precios de los insumos. Cambio en los precios de los insumos. Muy bien. ¿Qué más? Estamos hablando de hechos, ¿no? No de cosas que hace la empresa. Son hechos que suceden y que van a afectar a la empresa de alguna manera en su actividad. Inflación. La inflación, exactamente, la inflación la va a afectar, ¿sí? Se le va a encarecer la materia prima, los materiales, por ende el producto fabricado va a tener un mayor precio, lo va a tener que vender más caro, mucha gente a lo mejor lo va a dejar de comprar porque ya no lo puede comprar, va a elegir otro más barato, ¿sí? La afecta. ¿Qué más? El aumento del dólar. ¿El aumento de qué, Jazmín? No te escuché. Del dólar. El aumento del dólar. También tiene... Y, profe, de parte del impuesto a las ganancias, ¿también sería un hecho? No el impuesto en sí, sino que cambie, por ejemplo, la política tributaria que implementó el Estado y que imponga un nuevo impuesto, por ejemplo, que aparezca un nuevo impuesto que hay que pagar. Ah, ya, bien, bien. Eso es un hecho que sucede y que la empresa no puede decir, no quiero pagar, va a tener que pagar ese impuesto. ¿Entendés? Está muy bien el ejemplo, Álvaro. Entonces, si nosotros entendemos qué significa el contexto y qué tenemos dentro de ese contexto, nos van a salir los ejemplos. Vamos a empezar a darnos cuenta de todas las cosas que pueden pasar y que pueden afectar a la empresa. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos otra clasificación de estas operaciones económico-financieras, en registrables y no registrables. ¿Cuáles son las registrables? Operaciones económicas financieras. Son aquellas que modifican la estructura económica financiera y patrimonial. Jazmín, ella está muy divertida, ella se ríe todo el tiempo, habla y se ríe, parece que le da gracia lo que está diciendo.
¿Por qué, Jazmín? ¿Por qué te parece chistoso? Sé que estoy hablando con un compañero. ¿Estás hablando con un compañero? Bueno, a ver, entonces ahí Jazmín dijo que son operaciones económico-financieras que modifican, ¿cómo dijiste? Sí, estructura económica financiera patrimonial de la empresa. Muy bien, modifican la estructura económico-financiera patrimonial de la empresa. ¿Y cómo la modifican? Eso no dijiste. A través de las operaciones económicas financieras. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? De dos maneras Compra y diferentes la pueden pago. modificar. Por comprar y pagar. No estoy pidiendo ejemplos, estoy pidiendo el concepto Cualitativa completo. y cuantitativamente. Exactamente, que la modifican de manera cualitativa o de manera cuantitativa a esa estructura económica, financiera y patrimonial que tiene la empresa. Hasta ahí está perfecto si lo leemos, si lo podemos aprender en memoria, pero eso no sirve. Tenemos que comprender qué significa eso. Esa estructura económico-financiera patrimonial de la que estamos hablando ahí, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde se ve reflejada esa estructura económico, patrimonial y financiera? Nosotros ya hemos estudiado eso. Cuando inicia la empresa, en la ecuación patrimonial. En la ecuación, pero no solo cuando inicia la empresa, en toda la vida de la empresa, ¿sí? En la ecuación patrimonial que hemos aprendido, la ecuación contable fundamental, ¿cómo era esa ecuación? El activo igual a pasivo más patrimonio neto. Muy bien, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Bueno, ahí está reflejada esa estructura económico, patrimonial y financiera de la empresa. Entonces, estas operaciones que realiza la empresa, que modifican esa estructura patrimonial de manera cualitativa o cuantitativa, van a ser la que nosotros vamos a registrar contablemente. Las otras no nos va a interesar registrarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que la modifican de manera cualitativa? Yo tengo esa ecuación que ustedes mencionaron, tradúzcanla con números, porque yo voy a tener valores. ¿Se acuerdan que en contabilidad todo lo llevamos a una unidad de medida? A un común denominador, ¿sí? Todo lo que hablamos, todo lo que estudiamos, cuando estudiamos recursos, activos, que es lo mismo, dijimos que tienen que ser, que son bienes económicos, que son mensurables, medibles en una unidad de medida, ¿sí? Que era la moneda de cuenta. Entonces, mi estructura patrimonial, yo la voy a tener en pesos. Yo en el activo no voy a tener el listado de bienes que tiene la empresa. Sí lo puedo tener, por supuesto, yo sé qué bienes tiene la empresa, pero esos bienes va a tener cada uno un valor que le voy a dar. Tienen un valor que lo voy a medir en pesos, ¿sí? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, el activo de mi empresa es de 5 millones de pesos. El pasivo de mi empresa es de 2 millones de pesos y el patrimonio neto de mi empresa es 3 millones de pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando la estructura patrimonial se modifica en forma cualitativa, significa que no se va a modificar ese importe del activo, del pasivo y del patrimonio neto, no se modifica el quantum, la cantidad. No es una modificación cuantitativa, sino cualitativa. Quiere decir que lo que se modifica son los componentes que hay dentro del activo, los componentes que hay dentro del pasivo que hemos estudiado nosotros. Por ejemplo de una operación que modifique esa estructura de manera cualitativa. Por ejemplo, cuando la empresa compra una partida de mercaderías de contado. ¿Qué es lo que se está modificando dentro de ese activo? A ver. La cualidad, porque ya no está conformado solamente por efectivo, sino también por mercadería. Muy bien. ¿Qué le va a pasar a la mercadería que la empresa tenía en el activo? Si yo compro más mercadería, ¿qué va a pasar con la mercadería? Va a aumentar. Voy a tener más mercadería, más pesos en mercadería voy a tener, ¿o no? Claro. ¿Sí? Pero como la estoy pagando en efectivo, ¿qué está saliendo de la empresa? Dinero. Bueno, está saliendo otro activo que se llama efectivo en caja y banco, que es el otro componente.
¿sí? Pero si yo compro mercadería por 10.000 y pago 10.000 pesos en efectivo, aumenta mercadería por 10.000 y sale el efectivo por 10.000. ¿Qué pasó? No pasó nada, se compensó. Me cambió la composición del activo. Ahora tengo más mercadería y menos dinero. Eso cambió, nada más. La Pero mi activo representación del dinero sería que cambia. En vez de estar como efectivo, ahora está como mercaderías. exactamente, lo cambié por un recurso que es la mercadería, ¿sí? Pero mi activo sigue siendo de 5 millones. Porque yo incorporé mercadería por 10.000, pero a la vez salieron 10.000 pesos en efectivo. O sea, quedó en 5 millones de vuelta. ¿Se entiende? Eso es una modificación cualitativa. Ahora, modificación cuantitativa, ahí ya significa que cambia el quantum, la cantidad. Ya no voy a tener activo por 5 millones, voy a tener por más o por menos, depende qué operación realice la empresa. ¿Se entiende? ¿A qué se refiere eso? Bueno, este tipo de operaciones son las que le interesan a la contabilidad, son las operaciones que el sistema, ¿sí? El proceso contable va a registrar en los libros de contabilidad de la empresa. Entonces, fíjense los ejemplos que tienen ahí. ¿Qué ejemplos hay ahí como operaciones que son registrables? Compra de una máquina, pago a un proveedor. Cuando un cliente viene y le paga a la empresa, cuando le cobra al cliente, eso también se registra. Cada vez que la empresa vende mercadería, también lo va a registrar. Cada vez que paga la boleta de luz, eso también lo voy a registrar como un gasto. ¿Sí? Como vimos recién. Depende de qué luz estamos hablando. Si estamos hablando de si es un negocio comercial, va a ser un gasto de administración toda la luz que yo pague, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a los no registrables. ¿Cuáles serán en los no registrables entonces? Los que no generan ¿qué? Cambios en la estructura. Exactamente. No generan cambios, ni cualitativos ni cuantitativos, pero esas operaciones, lo mismo, la empresa las conoce y lo mismo sirven, la empresa las tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sirven para tomar decisiones, ¿sí? Es información que la empresa va a tener y que siempre va a ser útil para tomar decisiones. Por ejemplo, elaboración de un presupuesto de venta para un cliente. Elaboración de un presupuesto de venta. Ahí no estoy diciendo yo que la empresa está vendiendo. Si la empresa estuviera vendiendo, estoy en la registrable. Pero acá no estoy vendiendo. Sencillamente, ¿qué estoy haciendo? Preparando un presupuesto a un cliente que me dice... Claro, el cliente quiere saber cuánto le costaría comprar X mercadería, y la empresa le anota ahí en un presupuesto cuánto le cuesta cada cosa que quiere comprar. Y después va a decidir el cliente si compra o no compra. A lo mejor recorre primero 3 empresas, pide presupuesto en las 3 y después decide. ¿Sí? No estamos vendiendo todavía. ¿Qué otro ejemplo? Nombramiento a un nuevo director general. Nombramiento de un director general, por ejemplo, en la empresa, que puede pasar. Reemplazar un director, nombrar uno nuevo, ¿sí? Y eso me afecta a mí para que yo tenga que la estructura económico-patrimonial, y no. Muy bien. Empresa en marcha, otro concepto muy importante. ¿Qué significa el concepto de empresa en marcha? ¿Qué quiere decir que una empresa está en marcha? A ver. Que está en funcionamiento. Muy bien, que está en pleno funcionamiento. Muy bien, ¿qué más? Y que continuará con sus operaciones, sus actividades económicas. Exactamente, no solamente significa que hoy está funcionando la empresa, que hoy está desarrollando muy bien su actividad, sino que lo va a seguir haciendo en un futuro próximo. ¿Sí? No podemos hablar de 1000 años para adelante porque no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Pero por lo menos tenemos que saber que esa empresa va a continuar desarrollando su actividad. Si se trata de una sociedad, por lo menos va a ser por el tiempo que figura en el contrato. ¿Se acuerdan que en el contrato teníamos que poner el plazo de duración de la sociedad? En el artículo 11, ¿se acuerdan? Entonces, mínimamente por ese plazo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros, todos los usuarios de la información contable, tengan que saber que una empresa está en marcha? Porque esto es un presupuesto contable, es algo
que todos los usuarios de la información contable, cuando ven un balance de una empresa, ¿sí?, se supone que la empresa está en marcha, salvo que en esos estados contables se diga lo contrario. ¿Se entiende? Si no se dice nada, si no hay ninguna situación que nos haga presuponer, que a la empresa le haga presuponer que ya no se trata de una empresa en marcha, va a estar todo ok y todo el mundo va a saber que se trata de una empresa en marcha. Entonces, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante saber eso? Porque ¿Por qué no tendrán me da lo mismo? porque tendrán un diferente objetivo. Diferentes objetivos. Yo creo que más que nada por el tipo de, para los proveedores, para los mismos clientes, y para los bancos que son los que van a dar el crédito. Porque si no, no hay nada que asegure que ellos podrían devolver ese crédito al banco, digamos. No tienen un historial crediticio. Exactamente, muy bien. ¿Por qué? Por eso les interesa a los terceros, en los ejemplos que dio Álvaro recién. ¿Por qué le va a interesar al banco con el cual trabaja la empresa saber que la empresa ya no se trata de una empresa en marcha, que está teniendo problemas? Y porque en ese caso el banco va a pensar 2 veces si le presta dinero o no. Porque no sabe si la empresa va a continuar con sus operaciones. Si no continúa con su actividad, ¿de dónde va a sacar para devolverle el préstamo que le está dando? O que la empresa le está pidiendo, ¿sí? Lo mismo pasa con los clientes o con los proveedores que le tienen que entregar mercadería y a lo mejor esta empresa está con problemas y le dice, dame la mercadería que te la voy a pagar en 45 días. No son 2 pesos lo que está pidiendo que le financie, ¿sí? Entonces, es importante conocer esto. Y por otro lado, no solamente por eso, sino también, ¿por qué? Porque cuando una empresa deja de estar en marcha, ¿sí?, la información contable, toda esa información contable de la que venimos hablando, se prepara teniendo en cuenta normas contables diferentes a las que se usan cuando la empresa está en marcha. Se supone que una empresa está en marcha. Entonces, ahí también hay un cambio muy importante que los contadores tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende? No podemos preparar los estados contables nosotros de la misma manera para una empresa que está en marcha y para otra que no. Que ya hay indicios de que no se trata de una empresa en marcha. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos podemos...? ¿Cómo? ¿Cuáles serían los indicios de que una empresa no está en marcha? Justamente digamos? eso es lo que les voy a preguntar ahora. ¿Qué situaciones me pueden dar indicio a mí de que una empresa no está en marcha? Eso está en la bibliografía, está en el Power y lo hemos explicado en la clase. Por ejemplo, a ver, ¿quién se acuerda algo de eso? Por pérdidas continuas. Cuando una empresa viene teniendo pérdidas continuas, ejercicio tras ejercicio viene con pérdida, no puede repuntar y viene teniendo pérdida y cada vez mayores, ojo con eso. Incapacidad de cumplir sus obligaciones. A ver, terminemos la idea de Carolina. Está bien, cuando no puede cumplir con sus obligaciones, dice. Yo, empresa, me puedo atrasar un mes en cumplir mis obligaciones, pero al otro mes las pago enteras. Y eso no significa que se trate de una empresa que no está en marcha. ¿Sí? Cuando no puedo cumplir con mis obligaciones, espera tirar un ratito. Cuando no puedo cumplir con mis obligaciones, ¿en qué situaciones, Carolina, sería? Tiene que ser una cosa grave. Por ejemplo, dice una importante venta de activos. Claro. Cuando la empresa hace mucho tiempo que no puede cumplir con sus obligaciones, viene atrasándose por ejemplo, mucho. cuando pedimos un préstamo y no lo pagamos mucho tiempo, nos llega una carta documento diciendo que por morosos. Ya empiezan a llegar las documentaciones a la empresa porque pasó mucho tiempo sin que se presenten ni tampoco refinancien la cuenta ni nada. Entonces ya tiene tendencia de que algo pasa con la empresa. Sí, ahí está teniendo problemas. Pero para que yo diga que una empresa no está en marcha, tiene que ser más grave que eso. ¿Por qué? Porque cualquier empresa ha tenido problemas financieros en algún momento, ¿sí? Si pasa eso que vos decís, Carolina, el banco lo va a llamar, porque si es cliente, esa empresa es cliente del banco, el banco le va a decir, ¿qué te pasa que no me pagas las cuotas?
¿Qué podemos hacer? Y la empresa va a decir, ¿sabes qué? No puedo pagar todas juntas, no me puedo poner al día, necesito que me refinancies la deuda. Entonces el banco le va a dar un nuevo préstamo, va a cancelar el préstamo viejo y le va a dar un nuevo préstamo para que comience a pagar de vuelta. Ponele. Si eso es viable, porque el banco obviamente no va a hacer eso con cualquier empresa, se va a fijar primero si la empresa está en condiciones de pagar un nuevo préstamo, que a lo mejor las cuotas son más pequeñas, ponele, por decirte algo, ¿sí? Le da un préstamo a más plazo con cuotas más pequeñas y ve que la empresa va a poder pagar eso, se termina el problema, ya está. El problema es mucho más grave cuando no puede, viene atrasándose, no puede cumplir en tiempo y forma con ninguna obligación, con ningún pasivo, ¿sí? Y encima, para poder cancelar algo, tiene que recurrir a vender sus activos. Tiene que empezar a vender los bienes que tiene, vende el auto que tiene para repartir la mercadería, los productos que elabora, ¿sí? Vende parte de los muebles y útiles que tiene en la empresa, y tiene que encima, por ejemplo, vender la maquinaria que tiene en la línea de producción con la cual elabora el producto final. Eso es una cosa grave. Ya que empiece a vender esos tipos de activos que son críticos, ¿por qué? Si yo empiezo a vender mi maquinaria que tengo en la línea de producción, ¿qué va a pasar? Ya no No produzco. Ya no hay producción. Claro, no. Exactamente, no voy a poder producir, y si no produzco, ¿qué voy a vender? Y si no vendo, ¿de dónde voy a obtener utilidades yo para cumplir? ¿Cómo me va a ingresar a mí el dinero para cumplir con mis obligaciones y continuar con la vida de la empresa? ¿Se entiende? Entonces, tengo que tener cuidado cómo expreso yo las situaciones que me dan un indicio de que la empresa no está en marcha. Eso lo tienen que repasar muy bien. No es cuestión de decir la empresa no puede pagar su obligación. No, a cualquiera le puede pasar eso. Es una situación más grave. ¿Sí? Muy bien. Ejercicio económico. Eso también ya lo vimos. Ya saben que el ejercicio económico, ¿cuántos meses comprende? 12 meses. Muy bien. 12 meses, muy bien. ¿Puede o no coincidir con el año calendario? Eso también ya lo vimos. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante, digamos, el ejercicio económico? ¿Por qué necesitamos nosotros dividir la vida de la empresa cada 12 meses en ejercicios económicos para poder preparar la información contable? ¿Por qué? ¿Para qué? Para conocer los resultados de la gestión. Muy bien, para conocer los resultados comparar. de la gestión. Para poder comparar con el año anterior, con 3 años anteriores, si me está yendo mejor, si me está yendo peor. ¿Estamos? ¿Sí? Para eso es muy, muy importante, para saber cómo me va, primero si obtengo ganancias, si me está yendo bien o mal, y después para poder comparar, para poder tomar planificar también decisiones para el futuro. Exactamente, para tomar decisiones. Muy bien. Porque si me está yendo un poco mal, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar cambiar lo qué que estoy haciendo mal. Claro, tal cual, y corregir lo que estoy haciendo mal, porque si no, ¿dónde voy a terminar? Voy a terminar mal, del todo, ¿sí? Muy bien. Ahora, la fecha en la que nosotros cerramos un ejercicio económico, o decimos, a ver, esta empresa va a cerrar su ejercicio económico en diciembre, ¿sí? Esta otra va a cerrar su ejercicio económico en junio, esta otra tiene que cerrar su ejercicio económico en octubre. ¿De qué depende eso? De cuándo empiece. De cuándo empiece, de cuándo es su inicio. De cuándo el ejercicio económico anterior. Ajá. Sí, pero para que exista un ejercicio económico anterior, yo tengo que haber definido primero cuándo la empresa va a iniciar su ejercicio económico y cuándo lo va a finalizar. Supongamos, supongamos que nosotros todos ponemos una gran heladería, somos socios y el emprendimiento nuestro es una heladería, ¿sí? Y nosotros iniciamos actividades, la heladería la inauguramos ahora, en el mes que estamos ahora, en marzo. La inauguramos en el mes de marzo. ¿Cuándo ustedes creen que es conveniente cerrar un ejercicio económico? A la heladería, yo puedo decir, a ver, nosotros nos ponemos todos de acuerdo y le decimos al contador, nosotros queremos que el ejercicio económico cierre en diciembre, los 31 de diciembre de todos los años. ¿Está bien eso? No, porque no se No, cumple. tienen que ser 12 meses. Claro, tienen que ver el primer año cómo le está yendo económicamente.
Pero si recién me está iniciando, digamos, Exacto. no tiene sentido. Entonces, ¿cómo hacemos, Álvaro? A ver. Yo creería que no se puede, porque no cumple los 12 meses todavía. Tendría que ser para febrero del 2024. Digamos que sí se puede, que no es ese el motivo, que sí se puede. Porque es justamente el primer ejercicio de vida de una empresa puede tener menos de 12 meses, el primero, porque va a ser un ejercicio irregular, así se llama. Cuando no tiene 12 meses, se llama ejercicio irregular, pero solamente puede ser el primero. ¿Está claro? Y de ahí en más, ya va a tener siempre 12 meses. ¿Y por qué el primero puede no tener 12 meses? Y porque yo tengo que elegir la fecha correcta para que ese ejercicio económico cierre. Entonces, en el ejemplo de la heladería, ¿está bien que la heladería tenga un ejercicio económico que cierre los 31 de diciembre? ¿Por única vez? Sí. No. Sí, es única vez, ¿verdad? Sí. Pero Esa es ¿cómo voy a hacer estamos yo para pidiendo. cerrar por única vez en diciembre? Si yo le pongo fecha de diciembre, 31 de diciembre, todos los ejercicios económicos tienen que cerrar el 31 de diciembre. El primero me va a quedar con menos de 12 meses, pero los otros todos van a cerrar el 31 de diciembre. Van a empezar el 1 de enero y van a terminar el 31 de diciembre, salvo el primero que va a empezar hoy. Hoy inauguramos la empresa, va a empezar el 3 de marzo y va a terminar el 31 de diciembre, va a tener menos de 12 meses. ¿Le convendría o no? ¿Con qué Porque tiene que ver eso, chicos? ¿Con qué tiene que ver la fecha de cierre? Miren que la heladería no vende igual todo el año. Con la ¿Cuándo es la actividad época fuerte de la temporada. heladería? Temporada. Es decir, Claro. como se vende más en verano y al final de verano tendríamos que se cierre. Exactamente, esta empresa, este tipo de actividad no vende igual todo el año, vende mucho más en primavera, verano que en el resto de los meses, ¿o no? Claro. Sí. ¿Y el mes de diciembre no estamos en pleno verano? Sí. 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 Bueno, entonces, ¿está bueno que cerremos un ejercicio económico en pleno verano? No. 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 ¿Por qué? Porque el ejercicio económico tiene que comprender, y eso se tienen que acordar bien, tiene que comprender en esos 12 meses lo que se llama temporada alta y temporada baja de la actividad. Entonces, dentro de los 12 meses del ejercicio económico de la heladería, tiene que haber meses donde la empresa venda poco y tienen que estar los meses donde la empresa vende mucho. ¿Para qué? Para que todos los ejercicios económicos los podamos comparar. ¿Se entiende? Si no, no lo vamos a poder comparar. Vamos a estar cortando una temporada alta. Entonces, el mes de diciembre, el mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo tienen que estar enteritos dentro del ejercicio económico de una heladería. De ahí en más, podemos ver meses más, meses menos, pero esos meses seguro. Octubre, ya hace calor, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hace calor, la gente toma helado un montón. No podemos cortar un ejercicio económico en esos meses, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener siempre presente es la actividad de la empresa. Si le digo una empresa que se dedica a producir caña de azúcar, una empresa que se dedica a obtener tabaco, la otra que es una librería y juguetería. Fíjense la época del año donde la gente compra más juguetes. ¿Cuándo es? El día del niño, para Navidad, Navidad, Reyes. Fin de año, diciembre, Navidad, Año Nuevo, después viene enero, los Reyes. No puedo cerrar ejercicio económico en esos meses de una juguetería, ¿sí? Tengo que tener en cuenta. Lo mismo las otras actividades. Bueno, nosotros somos contadores y no sabemos muchas cosas. Entonces, si nos toca una empresa de ese tipo, que por ejemplo, plante caña de azúcar, produzca caña de azúcar, otra que produzca tabaco, ¿qué vamos a tener que hacer para asesorar la empresa? Y decirle, ustedes tienen que cerrar ejercicio económico en tal mes del año. Tener en cuenta la Ver temporada. las temporadas que tengas, claro. Investigar Que produzca más. Vamos a tener que investigar cómo es el proceso productivo de la plantita, de la caña de azúcar y del tabaco, que a lo mejor son diferentes, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a tener que... Sí, no tanto la demanda, sino el proceso que te lleva a vos obtener la planta para poder cosecharla. Ah, bien. No podés cerrar un ejercicio económico cuando la plantita está creciendo. Porque todavía no la tengo para vender, no tengo el tabaco para vender.
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, todo eso lo voy a tener que estudiar, voy a tener que investigar y voy ahí, en función de eso, decidir cuándo puede cerrar su ejercicio económico una actividad de ese tipo. ¿Estamos? Eso lo van a tener que hacer porque en el práctico van a tener cuestiones como esta. ¿Sí? Bien. Y también hay otro caso en el que hay empresas que no pueden elegir la fecha de cierre, están obligadas a tener una fecha de cierre establecida, preestablecida, legalmente. Por ejemplo, las instituciones financieras no pueden elegir cuándo cerrar su ejercicio económico, porque por ley, el Banco Central de la República Argentina les dice que solamente pueden cerrar su ejercicio económico el 30 de junio o el 31 de diciembre. Yo puedo elegir entre el 30 de junio o 31 de diciembre. Otra elección no puedo hacer. ¿Se entiende? Así que esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Y luego vamos a la documentación de respaldo. ¿Dónde vimos nosotros algo de este tema? En las herramientas. ¿Herramientas de qué, Jazmín? ¿Los registros? Esta idea, a ver, no es que esté mal, completarla la idea, porque vos decís herramienta, pero la herramienta, hay un montón de tipos de herramientas. Los libros, profe, donde se llevan los registros. Los recibo. Las etapas del proceso. En las etapas del proceso contable. Muy bien, exactamente. ¿En cuál específicamente hemos hecho hincapié? ¿Dónde hemos hablado de la documentación de respaldo? En la Del capacitación comprobante. Primera etapa. En la primera etapa, muy bien, en la primera etapa, que se llama como capacitación de datos. Captación No. del dato. Captación del dato se llama, captación del dato, muy bien. Los datos entran al proceso contable, dijimos que no entran volando, ¿entran dónde? ¿A través de qué? De los comprobantes, de las facturas. De los comprobantes, factura. exactamente, muy bien, de esta documentación respaldatoria. Se llama documentación respaldatoria porque ¿qué está respaldando esta Porque documentación? tiene la información de las transacciones Información comerciales. de las La transacciones. venta. Muy bien, de las transacciones u operaciones económico-financieras que realiza la empresa. Muy bien. Ejemplo de un comprobante. De La factura electrónica. Una factura, muy bien, una factura ya sea de compra o de venta, puede ser, ¿no es cierto? Una factura. Ticket de Muy bien. colectivo. Un ticket. Un comprobante de un depósito. Un comprobante de un depósito bancario, un ticket, si fuimos a comprar al súper y nos dieron un ticket, fuimos a comprar café y azúcar para la empresa, para que los empleados puedan tomar un café, bueno, el ticket que nos dio el comodín, es un comprobante, ¿sí? Bien. Ahora. Adelantado, no sé qué onda. El Entonces, resumen bancario también es, ¿no es cierto? También es un comprobante, ¿sí? Donde yo puedo verificar, que la empresa, exacto, cómo va la cuenta, si la empresa hizo un depósito, si la empresa emitió un cheque y al persona que yo le di el cheque ya lo cobró o no lo cobró, ¿sí? Muy bien. Ahora, esa documentación respaldatoria cumple funciones. ¿Cuáles son esas funciones que cumple? Contable, control y jurídica. Control y jurídica. Control. Muy bien, contable, control y jurídica. Veamos qué significa cada una. ¿Por qué decimos que cumple una función contable? ¿Por qué? En la base Porque de la es capacitación, de base para la captación de los captación de datos. Muy bien, es lo que dijimos recién, es la forma en la que el sistema contable o el proceso contable capta los datos referidos a una operación que realiza la empresa. ¿Y por qué más? ¿Por qué más es contable? Porque es un respaldo por el sistema. Un respaldo de registro. Claro, porque está respaldando, van a respaldar estos comprobantes o esta documentación de respaldo, están respaldando todas las registraciones contables que vamos a hacer en los libros de contabilidad. No podemos hacer ninguna registración contable si es que no tenemos la documentación que esté respaldando esa operación que nosotros estamos diciendo que hizo la empresa, cuando la registramos en un libro de contabilidad. ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué decimos que cumple una función de control? La revisión y la verificación
de un suceso de hechos. Porque es lo que utiliza el contador Permite para verificar la información contable. eso, para Se verificar puede la controlar información. el acto comercial que se realizó, cuándo y de cuánto. Sí, se puede comprobar mediante ese comprobante cómo fue la operación que realizó la empresa, ¿sí? Ante una duda, ante algo que esté mal en la contabilidad, yo puedo salir de dudas yendo a buscar ese comprobante, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo a un cliente que me debe dinero y el cliente dice, no, ya te pagué. Yo no te debo nada, ya te pagué. ¿Y quién tiene razón? ¿A dónde voy a ir a ver quién tiene razón? En la factura o en el En los ticket. libros o en las facturas. Voy En a un tener que remito revisarla. también. Claro, voy a tener que revisar las facturas para ver cuándo fue la última venta que le hice, voy a tener que revisar los recibos para ver cuándo me pagó, ¿sí? Entonces, para eso sirve, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué digo jurídica? Porque nos otorga un respaldo legal. Porque sirve de respaldo Un legal. respaldo legal para los terceros. Exactamente, ante terceros, si algún tercero nos reclama algo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el comprobante, yo me puedo defender y puedo decir, no, yo tengo razón, ¿sí? Ahora, si yo no tengo el comprobante y el tercero tiene el comprobante, No vamos a ¿sí? poder comprobar. Exactamente. Claro, nosotros no vamos a poder comprobar. No vamos a poder comprobar. Entonces, la controversia esa se va a resolver a favor de quién? Del tercero que tiene el Del comprobante. tercero. Tal cual, ¿sí? Así que bueno. Muy bien. Ahora esa documentación de respaldo tiene un inicio, se inicia en algún punto, ¿no es cierto? Tiene un recorrido por la empresa y tiene una finalización. Ese circuito o ese recorrido del comprobante. ¿Dónde se inicia? En la emisión del documento. Cuando se hace la transacción y damos la factura de la compra. Con la emisión del documento, muy bien, ahí se inicia, ¿no es cierto? Porque ahí recién existe el documento. Ahora, esa emisión del documento, ¿quién la puede hacer? El proveedor o el ente propio. Muy bien, ese documento puede haber sido emitido. ¿Emitido qué quiere decir? El que lo hizo, el que lo confeccionó, ¿sí? Lo puede haber confeccionado un tercero ajeno a la empresa, como un proveedor que dijeron ahí, o lo puede haber confeccionado la misma empresa. ¿Sí? Ejemplo de un documento confeccionado por un tercero. La factura emitida por un proveedor. La factura de un proveedor. Muy bien. Y ejemplo de un documento que confeccione la empresa. El ticket de la venta a un cliente. El ticket. Muy bien. Le vendemos a un cliente y le entregamos un ticket. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahí se inicia. Por cualquiera de las dos partes. ¿Sí? Un tercero o la empresa. No importa. Porque la empresa va a tener en su poder documentos que ella ha emitido o documentos emitidos por terceros ajenos a la empresa. ¿Sí? Bien. Continúa y pasa por diferentes sectores de la empresa, depende de cuál sea el documento, de qué se trata el documento, ¿sí? Pero uno de los sectores por donde sí va a pasar, sí o sí, ¿es cuál? La área contable. Por el área contable, porque tiene que registrar esa operación, ¿sí? Por ahí va a pasar. Muy bien. ¿Y dónde va a terminar? En el archivo del comprobante. En el archivo del comprobante. Ese comprobante va a ir a un archivo, no lo podemos dejar suelto por ahí. Tiene que estar bien conservado, tiene que estar guardado como corresponde, archivado como corresponde. ¿Sí? Por 10 años dicen que se guardan, ¿no? Los documentos contables. Sí. Exactamente. El Código Civil y Comercial dice que la documentación debe conservarse por un periodo de 10 años. ¿Y cómo podemos guardar ese comprobante? ¿Solamente así, en modo papel, en biblioratos, en carpetas, en cajas? Digitalmente. Digital, ajá. Muy bien. El código autoriza también a que se guarden de otra manera, en forma digital, por ejemplo. Muy bien. Ahora, para archivar ese documento, existen sistemas de archivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los más conocidos? Cronológico. Sí. Y
Y sistemático. Y sistemático. ¿Cuál es el cronológico? ¿Qué quiere decir eso de cronológico? Una línea de tiempo. Por año. Siguiendo una línea de tiempo. Sí, pero entonces archivaríamos el documento en función a ¿qué? Ese comprobante. Una factura. Si yo utilizo un sistema cronológico y tengo facturas. Por la fecha que ingresó. Por la fecha. Que ingresó. ¿Cuál fecha? La fecha No. de esa factura. Por la fecha de la factura, que es la fecha de emisión del comprobante. No es la fecha que ingresó a la empresa. ¿Sí? Es la Si no, fecha lo voy a archivar por la fecha del comprobante, como dice en Juan la que se Pablo. emitió el comprobante. Exactamente. Cuando el proveedor emite un comprobante, lo primero que hace es poner la fecha en la que está haciendo la factura de la venta. Cuando la empresa emite su ticket, también va a salir con una fecha en la cual fue emitido el ticket. De acuerdo a esa fecha, yo voy a archivar los comprobantes en forma cronológica. ¿Sí? Muy bien. ¿Y sistemáticamente qué significa? Cuando los clasifica de acuerdo de qué es el comprobante. Sí, muy bien. De acuerdo al tema al que se refiere el comprobante. Exacto, muy bien. Por ejemplo, yo puedo decidir archivar, tener un archivo de proveedores por un lado, un archivo de clientes por el otro, un archivo de los bancos. Si yo trabajo con más de 2 bancos, voy a tener un archivo para cada banco donde voy a poner la documentación de cada uno. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Y a su vez, dentro de ese archivo de clientes o del archivo de proveedores o de los bancos, los voy a ordenar como, porque tampoco lo voy a guardar de cualquier manera. Lo voy a respetar la fecha y les voy a dar también un orden cronológico. Esa forma de archivar a mí me parece muy, muy buena, digamos, que a la empresa le va a permitir encontrar un documento de manera más rápida. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos al último tema, que trae muchos problemas. No sé por qué, pero les cuesta comprender mucho este tema. La clasificación de la documentación. ¿Sí? A ver, la clasificación de la documentación la vamos a hacer en función al emisor. ¿Qué quiere decir eso? A quien emite. Funciona la empresa. En función a quien emite el documento. Que puede ser la empresa, dijimos, o puede ser un proveedor. El proveedor. Un tercero. Hablemos en general, un tercero. Puede ser la empresa o puede ser un tercero. ¿Sí? Ahora veamos. Por eso la clasificación en función del emisor es documentación externa y documentación interna. Así se clasifica. ¿Cuál será la documentación externa? Cuando el emisor es ajeno al ente. Claro, muy bien. Yo, para mi empresa, esa documentación yo le voy a decir que es externa cuando la haya emitido un tercero ajeno a la empresa. ¿Sí? Ejemplos de documentaciones que emitan terceros ajenos a la empresa. El proveedor. Ticket de venta. Factura de un proveedor. La factura del proveedor, muy bien. ¿Qué más? Proveedor, pero también Comprobante el de remito emisión. de la entrega de la mercadería. También el remito que me manda el proveedor cuando me entrega la mercadería. Muy bien, no solo la Que va a factura. quedar tanto para mí como para él, para saber que se entregó la mercadería. Exactamente, muy bien, porque hay que controlarlo, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? Un pagaré y cheque emitido por cliente. Muy bien, un pagaré que nos entregue un cliente, ¿sí? Un cheque que nos entregue un cliente. ¿Qué más? Comprobantes emitidos por el banco. Un comprobante que nos entregue el banco. ¿Qué comprobante nos puede dar el banco? El resumen de recibir cuenta. el resumen de cuenta, muy bien, el resumen de cuenta de la cuenta corriente que tenemos, sí, muy bien. ¿Qué más? Un depósito. Un comprobante de un depósito que nosotros hayamos efectuado en la cuenta, muy bien. ¿Qué más? Cuando se hacen gastos del banco, no me acuerdo qué se llamaba eso, pero a veces el gasto, el banco también cobra una comisión por gastos. Sí, anteriormente, eso ha cambiado un poquito ahora, pero no está mal el ejemplo. Cuando el banco nos cobra comisiones, ¿sí? Antes
los bancos, ustedes han visto que antes los bancos nos mandaban el resumen de cuenta por correo, ¿no es cierto? Nos mandaban, cada vez que nos cobraban comisiones, nos mandaban lo que se llama una nota de débito, porque nos había cobrado de nuestra cuenta corriente. El banco tiene nuestro dinero, entonces lo que hace es, cuando nos cobra una comisión, lo saca de la cuenta corriente, al importe de la comisión, ¿sí? Entonces nos mandaba lo que se llamaba un comprobante de nota de débito, donde nos decía que el banco nos había debitado tantos pesos en concepto de comisión, por ejemplo, ¿sí? Ahora ya los bancos no usan papel, ya no nos mandan el resumen, lo hacen a través de un correo, lo hacen electrónicamente a través del correo, el resumen de cuenta, y todos esos comprobantes también lo hacen de esa manera, y ya ni siquiera lo hacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el resumen de cuenta está todo. El resumen de cuenta viene a ser el comprobante de todas esas cosas, de cuando el banco nos cobra intereses, cuando el banco nos cobra las comisiones, cuando el banco nos cobra el IVA, por ejemplo, que algunas cosas que llevan IVA, ¿sí? Todo eso está reflejado en el resumen de cuenta. Muy bien. Profe. Sí. Una pregunta, y acá en todo caso, si pagaríamos con tarjeta de crédito, el emisor sería la entidad financiera, digamos, por ejemplo, tarjeta naranja, porque ellos les cobran una comisión a la empresa o la comisión nos cobran a nosotros, ¿no? Me estoy confundiendo. Sí. No, está bien, está bien. Los comercios trabajan con tarjetas de crédito algunos, ¿no es cierto? Por eso nosotros cuando vamos a comprar, podemos comprar con tarjeta de crédito. Bueno, ese comercio hace ventas con tarjeta de crédito y supongamos que vende, no sé, en 15 días, supónganse, vende, no sé, 100.000 pesos con tarjeta de crédito, ¿sí? La institución financiera, que es con la que sí o sí va a tener que trabajar, le va a acreditar ese dinero, pero no le va a acreditar los 100.000 pesos, le va a acreditar menos. ¿Por qué? Porque el banco, perdón, la empresa le va a tener que pagar, en este caso, ¿sí? Al banco le va a tener que pagar una comisión para poder trabajar y vender con tarjeta de crédito. Por eso, cuando nosotros vamos a comprar y le decimos, yo quiero pagar con tarjeta, el 10% más. Ya no es el mismo precio. Claro. ¿Sí? Pero, profe, ahora algunos comercios hasta con el débito te cobran un 5%. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque el movimiento de la cuenta bancaria no es gratis para nosotros. Cada vez que... aparte porque cobran el postnet, el uso del postnet, también lo cobra el banco. Y el banco también sí, es verdad. Ahora están todos cobrando con el 5% también en débito. Sí, pero por ley supuestamente no se puede, ¿que no? Supuestamente no se Por puede. ley, supuestamente no, pero ahora Tal sí, cual. dijeron que sí. Pero el comercio lo hace. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Si cuando nos dicen, si pagas con débito es 5% más, bueno, dame el comprobante de ese 5% que yo te estoy pagando. Dame la factura supónganse, voy a comprar un pantalón, dame la factura por el pantalón, perfecto, yo te pago el pantalón, y vos me estás cobrando un 5% más porque estoy pagando con débito, dame el comprobante de ese 5% que yo te estoy pagando. ¿Por qué se lo tengo que pagar sin comprobante? Digan eso y van a ver que no se lo van a dar y no le van a cobrar el 5%. O directamente no le van a querer vender. ¿Sí? Sí, verdad. Claro, es así. Por eso cuando nosotros vamos a comprar tenemos que pedir el comprobante. Estamos pagando impuestos y si la empresa no nos da comprobante, se queda con el impuesto que nosotros le pagamos en el bolsillo. Eso es lo que hace. Eso es lo que significa eso. Además también es la obligación nuestra, ¿no? Como consumidores de pedir el comprobante. Tal cual. Pero no todos te los dan. Hay comercios acá en Jujuy que vos le pedís y no te los quieren dar a veces. Sí. Ha pasado en muchos casos que, por ejemplo, no te quieren dar un comprobante, ni factura, ni nada de lo que vos comprás. ¿Y vos qué tenés que hacer, Triana, en ese caso? ¿Vos qué harías? ¿A vos te gustaría que la plata que vos estás pagando, porque vos estás pagando impuestos? Directamente no le compro, profe. Para serle sincera, directamente no. Porque bueno, para comprobar, es ley también de que ellos entreguen el comprobante de lo que uno compra. Sí, entonces, no lo compro y me voy a comprar en otro lado. Quizás me sale más barato, más caro, pero con comprobante. Sí, tal cual. Y quizás te sale lo mismo y en esa empresa te van a dar el comprobante. ¿Por qué? Porque no se quedan con el impuesto que vos estás pagando.
Exactamente. Incluso después, si no tenés comprobante, ¿cómo haces un reclamo si no está bien la mercadería? Y no Claro. podés. No podés. Esos son los riesgos de comprar en esos lugares. ¿Entienden? Porque primero que las cosas que compras no tienen garantía por ahí. Si estamos comprando algún aparato electrónico, por ejemplo. Si te sale fallado, ¿a quién le va a reclamar si no tenés garantía? Yo esas cosas caras, por ejemplo, a mí no me gusta comprarlas en cualquier lugar. Yo quiero ir a un negocio donde si yo me la llevo a mi casa y la pongo a usar y tiene un defecto de fábrica, yo quiero que ese negocio me cambie el aparato que me vendió porque no está bien. Pero para eso tiene que venir con una garantía, ¿sí? Y tengo que tener comprobante y todo lo demás. No solamente del que yo compré, sino de la garantía, del certificado de garantía. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Vamos a la documentación interna. Cuando es elaborada por la empresa, el que emite la documentación, en este caso, ¿quién es? La empresa. El propio ente. Exactamente. Pero esa documentación que y confecciona la empresa o emite la empresa puede ir destinada a un tercero, el que la va a recibir va a ser un tercero ajeno a la empresa, o el que la va a recibir va a ser alguien de la empresa, algún sector de la empresa, es la misma empresa. Por eso decimos, documentación interna de uso externo o documentación interna de uso interno. ¿Sí? Veamos ejemplos de documentación interna de uso externo. A ver. La factura de venta. Factura de venta, muy bien, a un cliente, lógicamente. Un cliente. ¿Por qué? Porque el ente emisor es la empresa que confecciona la factura cuando vende, pero ¿quién la recibe? Un tercero ajeno que es el cliente. Muy bien, otro comprobante, otro ejemplo. El remito. Ajá. El remito que le entrega la empresa, ¿cuándo le va a entregar remito? Normalmente cuando tenga que mandar las mercaderías al domicilio del cliente. Esa mercadería no va a ir solita en el medio de transporte. Tiene que ir acompañada no solamente de la factura, sino del remito. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿El recibo? El recibo. Un recibo. Sí, pero no me digan recibo solo, porque el recibo puede venir de un tercero, lo puedo hacer yo. Recibo. ¿Qué tipo de recibo? ¿Quién hace el recibo? El ente. El El ente, ente. claro. ¿Y a quién se lo entrega el recibo? Al cliente. Al tercero. O al El cliente. recibo que emite la empresa a un cliente. Yo tengo que aclarar eso en el ejemplo, ¿sí? Porque si no puede ser el recibo que me entregó a mí el proveedor cuando yo le pagué. ¿Se entiende? Si ustedes dicen recibo solito, yo no sé qué recibo estamos hablando. Tiene que ser, en este caso, para que cumpla con esta clasificación, el recibo que le entrega la empresa al cliente. Muy bien. Ahora, ejemplos de documentación interna de uso interno. Orden de pago. Una orden de pago. Muy bien. Es cuando un sector de la empresa emite una orden de pagar. Normalmente esa orden de pago va a tesorería para que en tesorería se haga el cheque y se pague a quien corresponde que se pague. ¿Sí? Queda dentro de la empresa. Eso es un comprobante que va de un sector a otro de la empresa. No sale afuera. Otro ejemplo. El informe de consumo de bienes. El informe de consumo de bienes. ¿Y para qué hará falta esa documentación con ese detalle, con esa información? Para saber qué bienes adquiere la empresa. Claro, para saber si ya tiene que comprar, por ejemplo, ¿sí? Si ya se está terminando lo que tiene ahí en el depósito y tiene que comprar de nuevo. ¿Sí? Bueno, chicos, no hay problema, los que se tengan que retirar se pueden ir. Bueno, muy bien, esos son los ejemplos. Entonces, acá hay que pensar muy bien quién emite el documento y a dónde va el documento. ¿Sí? Muy bien. Para los que están en la carrera de licenciatura en administración, tienen una unidad que es la unidad 5. Esa unidad 5, si bien en el cronograma figura que la veíamos hoy, no la vamos a ver hoy,
le vamos a poner una clase de consulta después de que rindan ustedes su ejercicio de recurso fuente, ¿sí? Le vamos a dar tiempo para que rindan tranquilos eso y estudien bien eso, y después vean la unidad y vamos a tener una clase con la contadora Adriana para ver esa unidad 5 y para que ustedes nos pregunten las dudas o qué es lo que no entienden de esa unidad número 5. ¿Sí? Pero solamente los licenciados, ¿no, profe? Sí, sí, los que son de carrera contador solo tienen 4 unidades en el programa, no tienen esa unidad 5. Esa es referida a administración, no a contabilidad. ¿Sí? Gracias. Muy bien, no hay por qué. Otra cosa, que nos habían preguntado cómo iba a ser la evaluación final. Ya saben que va a ser virtual, que tienen que tener cámara durante todo el tiempo del examen. Entonces, cuidado con los que van a usar el celular, porque tienen que tener otro celular. Hay algunos de ustedes, algunos compañeros de ustedes también, que algunos tienen mucho problema de conectividad, no tienen un buen internet en la casa, ¿sí? Se les corta cada rato, ¿sí? Hay zonas donde no está bueno el internet todavía. Entonces, para ellos alumnos, nosotros vamos a poner en el aula un foro para que se inscriban aquellos alumnos que tengan este serio problema, ¿sí? Que pone en riesgo su evaluación, porque si se quedan sin cámara se les terminó el examen, no pueden rendir sin cámara, ¿sí? Entonces, para que puedan ir a rendir a la facultad, para que en la facultad les den una máquina, ahí van a tener buena señal de internet, no se les va a cortar la cámara y van a poder hacer su examen con tranquilidad, ¿sí? Entonces, estén atentos al aula para cuando publiquemos ese foro, para que los que tengan ese inconveniente y quieran ir a la facultad, se inscriban en el foro y nos digan que quieren ir a rendir a la facultad. ¿Estamos? Sí, y después le vamos a publicar también, ya, dentro de un tiempo, le vamos a publicar cuál es el protocolo que tienen que cumplir para el examen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día que ingresen al examen, van a tener que ingresar con la cámara prendida, con el micrófono prendido. No los podemos estar esperando 3 horas que prendan la cámara y el micrófono, porque van a ingresar uno por uno y son un montón. El examen dura en promedio 90 minutos. Ese es el tiempo de duración del examen. Entonces, se imaginan 90 minutos de examen, más todo el tiempo que nos va a llevar a hacerlos ingresar a ustedes al Zoom uno por uno. Porque nos tienen que mostrar su identificación. Tienen que estar con el DNI en la mano. No, ay, espere, profe, que lo voy a buscar. No, el alumno que haga eso lo vamos a sacar del Zoom y va a tener que esperar al último, porque no podemos estar esperando que cada uno haga eso, que busque el documento, que prenda la cámara. Estamos a veces 5 minutos diciéndole, prende tu cámara, activa tu micrófono. No podemos, chicos, ¿sí? Tienen que ser diligentes y hacer las cosas bien para que todos podamos estar bien y rendir bien. Así que todo eso ya se lo vamos a publicar para que ustedes lo lean y vayan sabiendo cómo va a ser el examen. Así que estén atentos en el aula, ¿sí? Bueno, no sé qué otra pregunta tienen, si no, se pueden ir tranquilos ya a hacer sus actividades. Profe, vayan a repasar para mañana. Tengo una pregunta, pero fuera de lo que es todo esto. ¿Por qué, por ejemplo, en una institución se piden facturas B y no A? ¿Cómo en una institución? A ver, decime. Por no ejemplo, sé. en una, no sé, En la empresa sería. en una institución educativa, digamos, para ellos poder tener el balance, o qué sé yo, los comprobantes, ellos piden un tipo de factura que no es para consumidor final. Sí. ¿Y por qué piden otro que no sea para el consumidor final? Piden otro tipo de factura, como por ejemplo una factura la B, B. decís vos. Sí. Bueno, es que la B es para consumidor final. Y la A. La A es para un responsable inscripto. Y como esa institución no es responsable inscripto, no puede recibir factura A. Ah, bien. Si es una entidad sin fines de lucro, por ejemplo, sí. no paga impuestos, están exentos de pagar impuestos. Sí. Entonces, por eso no piden la factura A. Las facturas A
o B o C es de acuerdo a la categoría que está inscrito el ente, digamos. Por ejemplo, yo que soy monotributista, la única factura que puedo emitir es una factura C. Pero el que es responsable inscripto puede emitir factura A o factura B, de acuerdo a la condición que tenga el que compra, porque el que compra, si es responsable inscripto, va a pedir una factura A. Ahora, si no es responsable inscripto, va a pedir una factura B. Y no le pueden emitir tampoco a una persona que es responsable inscripto, o un ente o una empresa que sea responsable inscripto, no puede emitirle una factura a quien no sea responsable inscrito, porque tiene que darle la documentación para que esa empresa pueda emitir ese comprobante. Exactamente. Ah, ya, ahora sí entendí. Es todo un tema, ese que ya lo van a estudiar ustedes más adelante, porque hay que ver mucha legislación, digamos, con respecto a la emisión de los comprobantes. Pero es así. En este momento, ahí hay que saber un poquito ya de impuestos, o alguien que ya lo maneja, como Daniel en este caso, que lo explicó muy bien. Eso lo van a estudiar en la materia siguiente. Bien, muchas gracias. Por, Igual por, por eso, Álvaro. Bien, gracias. Muy bien, no hay por qué. Bueno, chicos. Profe, disculpe, yo me retiro porque también tengo que ir a clase ahora de matemáticas. Sí, vayan tranquilos, ya terminó. No sé, estoy esperando con la profe. Chao, que estén bien y que les vaya bien mañana. Chao, profe. Chao. Profe, una consulta. Sí. Profe, ahí estuve viendo que en el foro de práctica no responden las preguntas. O sea, yo podría hacer la pregunta en la parte teórica. La pregunta de práctica en la parte teórica. No, de la práctica, después lo vemos en la clase práctica. Pero si, digamos, yo tuviera una duda y lo pregunto en el foro, digamos, no responden igual. Exacto, pero en la clase práctica... Sí, en la clase práctica sí, hago las preguntas, pero digo, si yo después de la clase práctica tengo una duda viendo, ¿no? en mi casa, repasando y demás. Ah, bien, ya lo vamos a ver. A eso me refiero, de que no se... Bien. Generalmente estamos viendo las preguntas antes del inicio de clase, para explicarles bien en la clase práctica, ¿sí? Y lo mismo que hacemos acá en la teoría, que la profesora sí les responde también en el foro, pero bueno, también le explica acá, ¿sí? Entonces la práctica, la respondemos ahí en la práctica, pero ya las veo a ver de qué se trata. Bien, gracias. No hay por qué. Listo, chicos, hasta luego, que estén bien. Profe. Sí, Gonzalo. Tengo una duda. ¿El trabajo práctico evaluativo fuente de recursos tiene su recuperatorio o hay que aprobarlo obligatoriamente? Sí, va a tener su recuperatorio también. Bien, pero no van a tener mucho tiempo para estudiar para el recuperatorio. Así que sí, tienen que hacer mucho esfuerzo ahora para tratar de hacerlo bien ahora, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, no hay por qué. No, profe.